Mi nombre es Elara, y desde que tengo memoria, mi existencia se ha medido en unidades de fracaso. Fracasos medidos en gramos, en centímetros, en los pliegues de una piel que nunca fue lo suficientemente tersa, en la curva de un cuerpo que nunca fue lo suficientemente recto para el gusto de mi padre. A los 16 años, yo no era su hija, era su más persistente y visible decepción, un monumento andante a la falta de disciplina y autocontrol. Nuestra casa era un museo de su desprecio. Cada objeto, cada superficie parecía imbuido de su juicio. Las sillas del comedor, duras y verticales, me obligaban a mantener una postura que él consideraba digna. Una tarea hercúlea cuando sentía el peso de su mirada perforando mi espalda. Los espejos que él había colgado en cada pasillo no estaban allí para decorar, sino para emboscar. Eran centinelas de cristal forzándome a confrontar la imagen que él tanto detestaba, susurrando sus críticas incluso cuando él no estaba presente. El aire mismo parecía enrarecido, denso, con expectativas incumplidas. Era un silencio que gritaba, un vacío que pesaba más que cualquier objeto físico. Mi padre, Ricardo, era un maestro de la crueldad sutil. No necesitaba levantar la voz. Su poder residía en el control absoluto del entorno y de la narrativa. Su arma predilecta era la comida. Las comidas en nuestra casa eran rituales de humillación. Él se sentaba a la cabecera de la mesa, un rey en su trono, presidiendo la distribución de las raciones. Para él, un filete grueso, sangrante, acompañado de patatas doradas en mantequilla. Para mí, una pechuga de pollo pálida, hervida hasta la insipidez, y una guarnición de hojas de lechuga sin aderezo, que se sentían como papel mojado en mi lengua. «Debes aprender que el cuerpo es un templo, Elara», decía con una calma profesoral, mientras el aroma de su festín se burlaba de mi estómago vacío. «El placer es una recompensa para los que lo merecen, para los que demuestran dominio sobre sus debilidades». Mi debilidad, mi pecado original, era el hambre. Un hambre que iba más allá de lo físico. Era un anhelo de consuelo, de color, de la más mínima traza de dulzura en un mundo de amargura y privación. Y como cualquier pecador, buscaba satisfacer mis ansias en la clandestinidad. Mi habitación era mi confesionario y mi guarida. Bajo una tabla suelta del suelo ocultaba mi tesoro prohibido. Galletas de chocolate, barritas de caramelo, una bolsa de patatas fritas comprada con el poco dinero que lograba ahorrar de mi insignificante paga. Cada bocado clandestino era un acto complejo, una mezcla de éxtasis y pánico. El sabor del chocolate en mi lengua era una explosión de pura felicidad, un breve instante de rebelión victoriosa, pero iba seguido inmediatamente por la oleada helada del miedo. El crujido de un envoltorio de plástico sonaba en mis oídos como un trueno. Me comía mi botín a toda prisa, casi sin respirar, y luego pasaba una hora limpiando cualquier posible rastro, cualquier migaja de la tora, aterrorizada ante la idea del descubrimiento. Sabía que no era solo una cuestión de desobediencia. Para mi padre sería la prueba definitiva de mi naturaleza corrupta, la justificación final para el desprecio que siempre había sentido por mí. Sería mi juicio final. Y como en todas las tragedias, el juicio llegó en un día ordinario, un martes gris y lluvioso de otoño. Ricardo había anunciado con un aire de magnanimidad forzada que iba a aligerar la carga de la casa, lo que significaba deshacerse de mis pertenencias de la infancia. Para él eran solo trastos, para mí eran los últimos vestigios de una época en la que aún no me había convertido en una causa perdida. Lo observé desde el umbral de mi habitación, mientras él hurgaba en mi armario, sacando cajas con una eficiencia despectiva. Sus movimientos eran bruscos, impacientes. Fue entonces cuando su mano, al buscar en el fondo de un estante, golpeó algo que no debería haber estado allí. Una caja de zapatos que no contenía zapatos. El sonido hueco y el ligero desplazamiento del contenido delataron su naturaleza anómala. El silencio que se apoderó de la habitación fue diferente a todos los silencios anteriores. Era un silencio absoluto, un vacío sónico que absorbía el sonido de la lluvia, el latido de mi propio corazón.
Ricardo se quedó inmóvil por un instante, de espaldas a mí. Luego, muy lentamente, sacó la caja y la puso en mi cama. La abrió. Dentro, mi tesoro secreto brillaba bajo la luz pálida de la habitación. No solo envoltorios vacíos, sino un alijo considerable. Varias tabletas de chocolate, bolsas de gominolas, paquetes de galletas. Mi rebelión, mi pequeño universo de consuelo, expuesto y profanado. Se giró para mirarme. La máscara de calma glacial que había visto tantas veces se había resquebrajado, revelando algo mucho más aterrador debajo. Una expresión de tranquila y absoluta certeza. Era la mirada de un inquisidor que ha encontrado la prueba irrefutable de la brujería. Había triunfado. Finalmente, yo había confirmado ser la criatura vil que él siempre supo que era. Así que es verdad. Su voz era increíblemente suave, casi seductora en su falta de volumen. Toda mi paciencia, toda mi inversión en ti, ha sido para alimentar a un parásito, un animal que se esconde y se revuelca en su propia suciedad. Caminó hacia mí, y yo retrocedí por instinto, mis piernas chocando contra la pared. No había escapatoria. Me sentí como una rata acorralada en una jaula de su propia construcción. Las lágrimas pugnaban por salir, pero una oleada de orgullo terco y desafiante las contuvo. No lloraría, no le daría el placer de verme rota. Él se detuvo a un palmo de mí, su sombra cubriéndome por completo. He sido demasiado blando. He intentado razonar contigo, apelar a una decencia que, evidentemente, no posees. Pero hay enfermedades que no se curan con medicinas suaves. Requieren cirugía, requieren amputación. Sus ojos fríos recorrieron mi figura. Voy a extirpar el problema de raíz. Voy a llevarte a un lugar donde no tendrás la oportunidad de fallar. Un lugar donde la única comida que pruebes será la que te ganes con el sudor de tu frente. Hizo una pausa, saboreando el momento. Empaca una mochila, ropa de abrigo y un par de zapatos resistentes. Nada más. Tienes 10 minutos. Los 10 minutos más largos de mi vida. Me moví como un autómata, mis manos temblando mientras metía en una vieja mochila un par de jerseys, calcetines gruesos y mis botas de montaña, las mismas que usaba en las raras excursiones escolares a las que me permitía ir. Cada prenda que tocaba se sentía como un objeto de un pasado que ya no existía. El viaje en el lujoso sedán de mi padre fue una obra maestra de tortura psicológica. El silencio era su lienzo. La lluvia golpeaba el parabrisas, los limpiaparabrisas moviéndose con un ritmo hipnótico y fúnebre. Dejamos atrás las calles familiares de nuestro barrio residencial, luego el bullicio del centro de la ciudad, y finalmente nos incorporamos a la autopista que ascendía hacia las montañas. Las veía crecer ante nosotros, sus picos envueltos en nubes grises, no como una promesa de libertad, sino como los barrotes de una prisión natural. Mi mente era un torbellino de pánico. ¿Un internado? ¿Un campamento de trabajo? ¿Me abandonaría en el bosque? La incertidumbre era un ácido que me corroía por dentro. Finalmente, no pude soportarlo más. ¿A dónde me llevas? Mi voz fue un graznido patético en la opulencia silenciosa del coche. Ricardo giró la cabeza para mirarme y su expresión era de un desapego tan profundo que me heló la sangre. Te llevo a conocer a un hombre de negocios. Acabo de cerrar un contrato de arrendamiento, por así decirlo. Él necesita mano de obra barata para su propiedad en la montaña, y yo necesito librarme de un activo improductivo. Es una transacción beneficiosa para todos. La brutalidad casual de sus palabras me dejó sin aliento. No me estaba castigando, me estaba liquidando, vendiendo,
como un mueble viejo, como un coche averiado. Era una transacción. El camino asfaltado terminó, dando paso a una pista de tierra llena de baches que se adentraba en el corazón del bosque. El coche de mi padre, tan fuera de lugar en este entorno, avanzaba con dificultad. Después de casi una hora de ascenso, la pista se ensanchó para revelar un pequeño claro. En el centro se alzaba una cabaña de troncos oscuros, robusta y solitaria, con un hilo de humo ascendiendo desde la chimenea de piedra. Parecía haber crecido de la propia tierra. Esperando en el porche había un hombre. Su silueta se recortaba contra la luz morticena de la tarde. Era inmenso, no de gordura, sino de una densidad sólida, como si estuviera tallado en la misma madera de su casa. Su cabello oscuro y largo estaba atado en una coleta baja, y una barba poblada ocultaba sus facciones. Cuando salimos del coche, no se movió, simplemente observó. Mi padre me sacó del coche con un tirón, su mano aferrada a mi brazo como una garra. Me arrastró por el barro hacia el porche. El hombre de la montaña bajó los escalones. Para recibirnos era aún más intimidante. Sus ojos, de un color oscuro e indefinido, me escanearon de pies a cabeza. No había lujuria ni ira en su mirada. Era algo mucho más inquietante, una evaluación fría, desapasionada, como quien calibra el peso y la utilidad de una herramienta. «Aquí la tienes», dijo mi padre, empujándome hacia adelante. Tropecé y casi caigo. «Kael, esta es el Ara. El Ara, este es Kael. Será tu anfitrión durante el próximo año». Kael no dijo nada, su mirada seguía fija en mí. Ricardo sacó un sobre grueso de su chaqueta. «El pago, como acordamos, en efectivo. No quiero ningún rastro electrónico de esta transacción». Se lo entregó a Kael, que lo tomó sin mirarlo, sus ojos nunca apartándose de los míos. «Ella es tuya durante 365 días. Úsala para lo que necesites, cortar leña, cazar, limpiar. Si sobrevive, es tuya. Si no, la montaña es grande». La crudeza de sus palabras me golpeó con la fuerza de una bofetada. Miré a mi padre, buscando un último vestigio de humanidad, una duda, un remordimiento. No había nada, solo el alivio de quien finalmente se deshace de una carga pesada. Se dio la vuelta para marcharse. «Padre», susurré, la palabra sabiendo a veneno en mi boca. Él se detuvo, pero no se giró. «No me llames así. Yo ya no tengo hija». Se subió al coche, el motor rugió y el vehículo se alejó, salpicándome de barro mientras se perdía en el camino. Me quedé allí, temblando bajo la llovizna fría, cubierta de lodo y de una humillación tan profunda que sentía que me ahogaba. Estaba sola con el monstruo de la montaña, el hombre que me había comprado. Esperé el golpe, la orden, el primer acto de posesión. Pero Kael simplemente se guardó el sobre en el bolsillo de su chaqueta de leñador, dio un paso a un lado y señaló la puerta abierta de la cabaña con un gesto de la barbilla. Su voz, cuando finalmente habló, fue como el retumbar de la tierra bajo mis pies, grave, profunda, sin inflexiones. «Entra, vas a enfermar». No había ira ni impaciencia, solo una orden llana. Miré el oscuro interior de la cabaña, luego el camino vacío por donde mi padre había desaparecido. No había elección, nunca la había habido. Con el corazón martillando contra mis costillas, di un paso y luego otro, cruzando el umbral hacia mi nueva prisión. El olor a madera, a humo y a algo más, algo salvaje y almizclado, llenó mis pulmones. La puerta se cerró detrás de mí, y el sonido del cerrojo al girar fue el punto final más rotundo que jamás había escuchado. En la penumbra de la cabaña, frente a la silueta imponente de Kael, comprendí que mi vida, tal como la conocía, no solo había terminado, había sido aniquilada. Y en sus cenizas algo nuevo y aterrador estaba a punto de comenzar.
Los primeros días en la cabaña de Kael se fundieron en una neblina de dolor muscular, miedo constante y una extraña y confusa rutina. El hombre de la montaña era una presencia tan constante e inmutable como los propios árboles. No había crueldad en él, pero tampoco calidez. Era un capataz, un supervisor cuya única expectativa era que el trabajo se hiciera. Y el trabajo era incesante. Desde el alba hasta el ocaso, mis días estaban llenos de tareas que empujaban mi cuerpo mucho más allá de sus límites conocidos. Partir leña con un hacha que se sentía pesada como el plomo, acarrear cubos de agua desde un pozo profundo que parecía no tener fondo, limpiar las cenizas de la chimenea, reparar tejas sueltas en el techo. Cada músculo de mi cuerpo gritaba en agonía, y cada noche caía en mi catre en un estado de agotamiento tan profundo que bordeaba la inconsciencia. Sin embargo, en medio de esta brutalidad física, había una anomalía que mi mente, condicionada por años de abuso paterno, no lograba procesar: la comida. Kael cocinaba para los dos. Las comidas eran simples, rústicas, pero increíblemente sustanciosas. Estofado de ciervo con raíces de vegetales, truchas pescadas en el arroyo cercano y asadas al fuego, pan denso y oscuro que él mismo horneaba. Me servía porciones generosas, porciones que empequeñecían incluso los festines que mi padre se servía a sí mismo. Al principio comía con una ansiedad paralizante, esperando la reprimenda, el comentario sarcástico sobre mi apetito. Pero nunca llegaba. Kael comía en un silencio concentrado, su atención en su plato. Esta normalidad era, en su extraña manera, más desconcertante que la crueldad abierta. Mi padre me había enseñado que la comida era un arma y una recompensa. Para Kael parecía ser simplemente combustible, un requisito para el trabajo. Esta disonancia cognitiva me mantenía en un estado de alerta perpetua. Si no me estaba matando de hambre, ¿qué propósito oscuro y retorcido tenía para mí? Una tarde, mientras luchaba por clavar un hacha en un tronco particularmente nudoso, la cabeza de metal resbaló en la madera húmeda y el mango me golpeó con fuerza en el antebrazo. El dolor fue agudo, cegador. Un hematoma oscuro y violáceo floreció instantáneamente bajo mi piel. Me mordí el labio para no gritar, no por el dolor, sino por el miedo a la reacción de Kael. La torpeza en casa de mi padre era un pecado capital. Pero Kael, que había estado observando desde el porche, simplemente se levantó y se acercó. Pensé que venía a castigarme. En cambio, me quitó el hacha de las manos temblorosas. «Suficiente por hoy», dijo con su voz grave. «Ve adentro y ponle hielo a eso». Esa noche encontré un ungüento para los morenos al lado de mi plato en la cena. No dijo nada al respecto, y yo tampoco. Pero ese pequeño gesto, esa pizca de cuidado funcional, fue como una piedra arrojada a las aguas estancadas de mi miedo. Creó una onda, una pregunta. El miedo no desapareció, pero comenzó a cambiar de forma. La terrorífica incertidumbre inicial se fue transformando en una curiosidad cautelosa. Empecé a observar a Kael con la misma intensidad con la que él parecía observarme a mí. Noté los patrones de su vida. Su disciplina era férrea, casi monástica. Se levantaba antes del amanecer, se movía con una eficiencia silenciosa y parecía necesitar muy poco sueño. Y luego estaban los libros. Las estanterías que cubrían una pared entera de la sala principal no contenían novelas de bolsillo, sino volúmenes gastados sobre ingeniería civil, física cuántica, historia económica y filosofía estoica. ¿Qué hacía un leñador en medio de la nada con una biblioteca que rivalizaría con la de un profesor universitario? La mayor pieza del rompecabezas era la habitación cerrada. La única puerta de la cabaña, aparte de la principal y la de mi cuarto, que siempre permanecía cerrada con llave. Al principio, mi imaginación aterrorizada la había llenado de horrores, pero a medida que pasaban las semanas, mi miedo se vio superado por una intriga insoportable. A veces, por la noche, cuando la cabaña estaba en silencio, creía oír un zumbido bajo y persistente que provenía de detrás de esa puerta. Un sonido electrónico que no encajaba en absoluto con nuestro entorno primitivo. Un día, mientras limpiaba el exterior de la cabaña, mi mirada se desvió hacia el tejado.
Allí, ingeniosamente camuflada entre las tejas de madera y las ramas de un pino cercano, había una pequeña antena parabólica. Mi corazón dio un vuelco. Kael no estaba desconectado del mundo, estaba oculto. La revelación no me tranquilizó, al contrario, profundizó el misterio y mi sensación de estar atrapada en un juego cuyas reglas desconocía por completo. La primera nevada llegó con la furia de un profeta del Antiguo Testamento, cubriendo la montaña con un manto blanco y espeso que nos aisló aún más. El trabajo se trasladó al interior. Kael me puso a organizar su biblioteca, una tarea que me pareció extraña. Quiero que los clasifiques por materia y luego por orden alfabético de autor, instruyó. Fue durante esta tarea que mi percepción de él comenzó a cambiar irreversiblemente. Entre los libros de texto encontré volúmenes de poesía, clásicos de la literatura e incluso algunos libros sobre arte renacentista. Y dentro de ellos, a veces, había notas marginales, observaciones agudas, preguntas incisivas, críticas a la lógica del autor. La caligrafía era precisa, analítica. La mente que se revelaba en esos márgenes era brillante, disciplinada y compleja. Una noche, mientras una ventisca aullaba afuera, estábamos sentados junto al fuego. Yo leía uno de los libros que había estado catalogando y él afilaba un cuchillo de caza. El silencio se sentía menos tenso que de costumbre, casi cómodo. Rompiendo una regla no escrita, me atreví a hablar. «¿Por qué estás aquí?», pregunté, mi voz sonando extrañamente alta en la quietud. Dejó de afilar el cuchillo y levantó la vista. Sus ojos oscuros parecieron estudiar mi cara en la luz parpadeante del fuego. Esperaba que me ignorara o me castigara por mi impertinencia. En cambio, después de una larga pausa, respondió. «Estoy en exilio», dijo simplemente. «¿Exilio?», repetí, confundida. «A veces», continuó, su voz adquiriendo una cualidad reflexiva que nunca antes le había oído, «cuando pierdes una guerra, retirarse no es una cobardía. Es una maniobra estratégica. Te reagrupas, estudias las debilidades de tu enemigo y esperas el momento adecuado para lanzar la contraofensiva». No entendí del todo a qué se refería, pero la palabra enemigo resonó en la habitación. No parecía un hombre con enemigos, parecía un hombre que había dejado el mundo atrás, o eso era lo que él quería que pareciera. Esa noche, el miedo que sentía por él comenzó a ser reemplazado por algo más, un profundo e inquietante respeto. Estaba atrapada con un león enjaulado, no con un monstruo sin mente. Y empecé a preguntarme si yo era su prisionera o parte de algo mucho más grande. La onda de aquella primera pregunta se había convertido en una marea que estaba erosionando los cimientos de mi realidad. El invierno se apoderó de la montaña, un tirano de hielo y nieve que nos mantuvo confinados en la cabaña durante semanas. El mundo exterior se desvaneció, reducido a un paisaje abstracto de blanco y gris. Paradójicamente, a medida que nuestro mundo físico se encogía, mi mundo interior se expandía. La ausencia de distracciones y la proximidad forzada con Kael crearon una extraña intimidad, no de afecto, sino de intensa observación mutua. Lejos de ser el final de mi entrenamiento, el invierno marcó el comienzo de su fase más crucial. Durante el día, el trabajo continuaba. Manteníamos el fuego, racionábamos la leña, reparábamos herramientas. Pero las noches, largas y oscuras, se convirtieron en un aula improvisada. Kael pareció tomar una decisión. Una noche, en lugar de sentarse con su cuchillo o su libro, sacó un tablero de ajedrez tallado a mano. «¿Sabes jugar?», preguntó. Negué con la cabeza. Mi padre consideraba los juegos de mesa una pérdida de tiempo frívola. «Te enseñaré», dijo. «El ajedrez no es un juego, es la vida. Es estrategia, sacrificio, previsión. Es aprender a ver el tablero completo, no solo la pieza que tienes delante». Nuestras lecciones de ajedrez se convirtieron en un ritual. Al principio me derrotaba sin esfuerzo en cuestión de minutos, pero no se burlaba. Después de cada partida reconstruía las jugadas clave, explicando mis errores y sus aciertos. «Pensaste que tu reina era tu pieza más fuerte», decía, señalando el tablero.
pero la dejaste expuesta, sin apoyo. Una reina sin un peón que la proteja es solo un objetivo glorificado. El poder sin estructura es inútil. Sus lecciones iban más allá del juego. Me estaba enseñando a pensar, me estaba enseñando a ver las cadenas de causa y efecto, a anticipar las consecuencias, a proteger mis activos y a explotar las debilidades de mi oponente. Poco a poco empecé a mejorar, empecé a durar más en las partidas, a forzarlo a pensar. La primera vez que logré capturar su reina, sentí una oleada de triunfo tan intensa que me dejó sin aliento. Él simplemente asintió, una chispa de aprobación en sus ojos. «Bien», dijo, «estás aprendiendo a dejar de ser la pieza y a empezar a pensar como la jugadora». Una noche, en medio de una tormenta de nieve particularmente violenta, el generador que alimentaba su misteriosa oficina empezó a fallar. Oí a Kael maldecir en voz baja desde la habitación cerrada, un sonido tan inusual que me alarmó. Después de un momento, abrió la puerta. «Necesito tu ayuda», dijo, su rostro tenso. «El motor de arranque está fallando. Necesito que sostengas la linterna y me pases las herramientas que te pida». El corazón me latía con fuerza mientras cruzaba el umbral prohibido. La habitación era exactamente como la había imaginado y al mismo tiempo completamente diferente. Era un centro de mando. Múltiples pantallas de ordenador montadas en la pared, aunque ahora oscuras, mapas topográficos, equipos de radio y una pared entera que funcionaba como un tablero de corcho, cubierta de un complejo diagrama de flujo. En el centro del diagrama, rodeada por un círculo rojo, estaba la foto de mi padre, Ricardo. Me quedé paralizada, mi mente luchando por procesar la imagen. Kael no pareció notar mi conmoción, demasiado concentrado en el generador abierto. La llave inglesa de 12 milímetros, ordenó. Me moví como en un sueño, encontré la herramienta y se la pasé. Mientras él trabajaba, mis ojos recorrían el tablero. Había fotos de ejecutivos, planos de edificios, artículos de prensa sobre innovaciones Ricardo. Era la anatomía de la vida de mi padre, diseccionada con una precisión clínica y obsesiva. Y conectado a la foto de Ricardo, con una línea de color negro, había un recuadro, con un nombre, Kael Magnusson, y debajo de su nombre, en letras mayúsculas rojas, una sola palabra, traición. Kael Magnusson, susurré el nombre sin darme cuenta. Kael se detuvo en su trabajo. El único sonido era el aullido del viento afuera. Lentamente se enderezó y se volvió hacia mí. Su rostro, iluminado por el haz tembloroso de mi linterna, era una máscara de dolor antiguo y furia contenida. «Así que lo has visto», dijo. No era una pregunta. Asentí, incapaz de hablar. Él suspiró, un sonido pesado, como si el peso de años de silencio se liberara de sus pulmones. Se pasó una mano por la cara. «Supongo que es hora de que conozcas las reglas del juego que estás jugando». Me señaló una silla. «Siéntate, Elara. Esta noche la lección no es sobre ajedrez, es sobre venganza». Y entonces, mientras la tormenta rugía afuera, Kael comenzó a hablar. Me contó la historia de su asociación con Ricardo. Eran jóvenes, brillantes, llenos de ambición. Kael era el genio de la ingeniería, el inventor. Ricardo era el vendedor carismático, el hombre de negocios. Juntos crearon una empresa que estaba a punto de revolucionar la industria de las telecomunicaciones. Estaban en la cúspide del éxito, a punto de firmar un contrato multimillonario que validaría todos sus años de trabajo. Y entonces, dijo Kael, su voz volviéndose áspera, Ricardo me apuñaló por la espalda. Usó mi confianza en su contra. Falsificó mi firma en documentos que me transferían toda la responsabilidad de un supuesto fraude fiscal que él mismo había orquestado. Mientras yo estaba en una reunión de ingeniería, él vació las cuentas de la empresa y vendió nuestras patentes a un competidor. Cuando me di cuenta, era demasiado tarde. El dinero había desaparecido y había una orden de arresto a mi nombre. Lo perdí todo, mi empresa, mi reputación, mi libertad.
Tuve que desaparecer, convertirme en un fantasma, vivir aquí, en este exilio, mientras él construía su imperio sobre los huesos de mi vida. Mientras hablaba, su historia llenaba los huecos de la mía. La crueldad de mi padre no era aleatoria, era un patrón. Él no solo descartaba lo que no le servía, aniquilaba a cualquiera que se interpusiera en su camino. ¿Por qué comprarme a mí?, pregunté, mi voz apenas audible. Porque la mejor manera de destruir a un rey es usar a su propia sangre en su contra, respondió, sus ojos encontrando los míos en la oscuridad. He estudiado a Ricardo durante 5 años, conozco sus finanzas, sus operaciones, pero no conozco su alma. Tú sí, has vivido en la sombra de su tiranía. Conoces sus miedos, sus vanidades, las pequeñas grietas en su armadura de arrogancia. No te compré para ser mi esclava, Elara. Te compré porque vi en ti la misma materia prima que él intentó destruir en mí. Inteligencia, resiliencia. Yo no tenía intención de quebrarte. Mi plan siempre fue forjarte. Extendió la mano y señaló el tablero. Él cree que te ha arrojado a un pozo, pero se equivoca. Te ha arrojado a mi campo de entrenamiento. Durante los últimos 6 meses has fortalecido tu cuerpo. Ahora vamos a fortalecer tu mente. Voy a enseñarte todo lo que sé sobre finanzas, estrategia, tecnología. Voy a convertirte en el arma que él nunca verá venir. El generador volvió a la vida con un rugido, y las pantallas de los ordenadores parpadearon, iluminando la habitación con su luz fría y azul. En el reflejo de una de ellas vi mi propia cara. La chica asustada y temblorosa se había ido. En su lugar había una joven mujer con los ojos muy abiertos, no por el miedo, sino por la comprensión de un propósito terrible y estimulante. El plan de Kael era impactante, sí, pero lo más impactante de todo fue la sensación que floreció en mi pecho. No era terror, era esperanza. El invierno dio paso a una primavera tardía, y la montaña se despertó de su letargo. La nieve se derritió, revelando una tierra renacida, y sentí que algo similar estaba ocurriendo dentro de mí. La revelación de Kael no me había roto, me había dado un ancla. El caos de mi vida finalmente tenía un centro de gravedad, la venganza. Pero no una venganza ciega y furiosa, sino una calculada, fría y metódica. Como una partida de ajedrez a gran escala. Nuestra rutina cambió drásticamente. Las mañanas seguían dedicadas al trabajo físico. Kael insistía en ello. Un cuerpo fuerte alberga una mente fuerte, decía. La resistencia física genera resistencia mental. Nunca olvides eso. Pero ahora el trabajo se sentía diferente. No era una servidumbre, era un entrenamiento. Cada tronco que partía, cada cubo de agua que acarreaba, era un paso más en mi transformación. Estaba forjando una armadura, tanto literal como metafórica. Las tardes y las noches se convirtieron en mi universidad privada. La oficina de Kael era nuestra aula. Me sumergí en un océano de conocimiento que nunca supe que existía. Empezamos con los fundamentos de la economía. Kael me explicaba los conceptos de oferta y demanda, inflación y mercado de capitales con la misma paciencia con la que me había enseñado a mover un peón. Usaba ejemplos del mundo natural para ilustrar puntos complejos. Piensa en el ecosistema del bosque, Elara. Cada criatura tiene un papel, cada recurso es limitado. El mercado financiero no es diferente. Es una jungla con sus propios depredadores y presas. Tienes que aprender a ser una depredadora. Después de la economía, pasamos a las finanzas corporativas. Aprendí a leer un balance general, a analizar un estado de flujos de efectivo, a calcular ratios de rentabilidad. Kael me ponía delante los informes anuales de Innovaciones Ricardo y me hacía diseccionarlos. Encuentra la mentira, me decía. Toda empresa pública miente en sus informes. La clave es encontrar dónde y cómo. Busca las inconsistencias, los números que parecen demasiado buenos para ser verdad.
Al principio era abrumador, un mar de jerga y cifras. Pero Kael era un guía implacable. Me obligaba a seguir adelante, a hacer preguntas, a no dar nada por sentado. Y lentamente empecé a ver los patrones, a entender el lenguaje oculto tras los números. Pero el entrenamiento no era solo académico, era psicológico. Kael me enseñó sobre el arte de la guerra de Sun Tzu, aplicándolo a la estrategia empresarial. Toda batalla se gana antes de que se libre, citaba. Se gana con la preparación, el conocimiento de tu enemigo y el conocimiento de ti misma. Me hacía estudiar la biografía de mi padre, analizar sus entrevistas públicas, sus discursos. ¿Qué lo motiva a Elara?, me preguntaba. El dinero, respondía yo al principio. No, replicaba él con firmeza, el dinero es solo una herramienta, un medio para un fin. Lo que motiva a tu padre es el estatus, el miedo a ser percibido como débil o insignificante. Su ego es su mayor activo y su mayor vulnerabilidad. Ataca su dinero y luchará. Ataca su legado, su imagen de hombre hecho a sí mismo, y se desmoronará. Creamos perfiles psicológicos de cada miembro de la junta directiva de su empresa, de sus ejecutivos de confianza. Yo aportaba los matices personales que Kael no podía conocer. Recordaba conversaciones que había oído por casualidad, los nombres de los ejecutivos a los que mi padre elogiaba y a los que despreciaba en privado. Martín es leal, pero cobarde. Hará lo que Ricardo diga, pero será el primero en abandonarlo si el barco se hunde, le explicaba yo. Elena, la directora financiera, es ambiciosa y resiente que Ricardo se lleve todo el crédito. Ella es un posible punto de quiebre. Toda esta información iba a parar a la pared de corcho de Kael, convirtiéndose en un complejo mapa de alianzas, rivalidades y debilidades. Nuestra relación evolucionó. Dejó de ser la de un captor y su prisionera, o incluso la de un maestro y su alumna. Nos convertimos en socios, en conspiradores. Las noches junto al fuego ya no eran silenciosas. Discutíamos estrategias, debatíamos tácticas. A veces yo no estaba de acuerdo con él y le exponía mis razones con una lógica que yo misma me sorprendía de poseer. Él me escuchaba con atención, y si mi argumento era sólido, lo aceptaba. Tienes razón, decía. Tu perspectiva es valiosa. Estás más cerca de su mentalidad. Esas palabras eran más gratificantes que cualquier elogio que pudiera haber imaginado. Me estaba tratando como a una igual. Un día me llevó a un claro en lo profundo del bosque. Allí había montado un pequeño campo de tiro. Me enseñó a manejar una pistola y un rifle. No creo en la violencia innecesaria, me dijo, mientras me explicaba cómo apuntar, pero creo en estar preparada. El mundo al que vas a volver es peligroso. Saber cómo defenderte no es una habilidad de ataque, es un seguro de vida. Te da confianza, te permite moverte sin miedo. Aprender a disparar, a controlar una herramienta tan poderosa, fue otra capa en mi transformación. El sonido del disparo resonando en las montañas era como el eco de mis propias cadenas rompiéndose. Así pasaron los años. Mi cuerpo se esculpió con el trabajo y el entrenamiento. Mi mente se afiló con el conocimiento y la estrategia. La chica que había llegado a la montaña ya no existía. Se había quemado en la forja de Kael, y de sus cenizas había surgido otra persona, una mujer con un propósito de hierro y la paciencia de un cazador. El plan para destruir a Ricardo ya no era el plan de Kael, era nuestro plan, y estábamos casi listos para ponerlo en marcha. La mañana de mi 20º cumpleaños, Kael me llamó a su oficina. Sobre la mesa no había un pastel, sino un ordenador portátil abierto en una página web. Era el portal de admisiones de una prestigiosa escuela de negocios en la ciudad. «He creado una identidad para ti», dijo. Isabela Reyes, huérfana, graduada con honores de un programa online y beneficiaria de una beca anónima que cubrirá todos tus gastos. Me entregó una carpeta con documentos. Dentro había un historial académico perfecto, cartas de recomendación falsificadas y una biografía detallada. Todo era una mentira meticulosamente construida. «Vas a ir a la universidad, Isabela», dijo Kael, probando el nuevo nombre.
Vas a destacar, vas a hacer contactos, vas a construir una reputación. Mientras tanto, yo moveré nuestras piezas financieras. Para cuando te gradúes, estaremos listos para el jaque mate. Miré la pantalla, luego los documentos y finalmente a él. Volver al mundo, volver a la ciudad que me había visto como una paria. Era el siguiente paso, el más aterrador y el más necesario. ¿Y si me reconocen?, pregunté. No lo harán, respondió Kael con una confianza absoluta. La chica que se fue hace 4 años está muerta. La mujer que va a volver es alguien a quien nadie ha visto antes. Señaló el espejo que colgaba en una de las paredes de la cabaña. Por primera vez en años me miré de verdad. La cara que me devolvió la mirada era más delgada, más angular. Mis ojos, antes nublados por el miedo, ahora tenían una claridad intensa. Mi postura era erguida, segura. Tenía razón. Nadie me reconocería. Apenas me reconocía yo misma. Es hora de salir de la montaña, Elara, dijo Kael suavemente. Es hora de ir a cazar. Dejar la montaña fue como salir de un capullo. El aire de la ciudad era espeso y olía a asfalto y a prisa. Los sonidos eran una cacofonía que asaltaba mis sentidos acostumbrados al silencio del bosque. La gente se movía en enjambres, sus rostros llenos de una ansiedad que me resultaba extraña. Durante mis primeros días como Isabela Reyes, me sentí como una extranjera en mi propia tierra natal, una espía en territorio enemigo. Mi pequeño apartamento, financiado por la beca de Kael, se sentía frágil y expuesto después de la sólida seguridad de la cabaña. Pero el miedo fue rápidamente reemplazado por la misión. La escuela de negocios fue mi primer campo de batalla. Apliqué la misma disciplina que Kael me había inculcado. Mis días eran un régimen estricto de clases, estudio en la biblioteca y entrenamiento físico en el gimnasio del campus. No estaba allí para hacer amigos, estaba allí para construir un arma. Me destaqué en mis estudios, no por una genialidad innata, sino por una ética de trabajo implacable. Mientras mis compañeros se quejaban de las noches en vela, yo sonreía para mis adentros. Había soportado inviernos en la montaña. Una tesis sobre derivados financieros era un paseo por el parque. Mi rendimiento académico me abrió puertas. Me uní a clubes de inversión, participé en competiciones de casos de estudio y empecé a construir una red de contactos. Aprendí a navegar en los círculos sociales, a sonreír, a parecer accesible y ambiciosa, todo mientras mantenía una barrera de hielo alrededor de mi verdadera identidad. Era un papel y lo interpreté a la perfección. Kael me había enseñado que la mejor manera de ocultarse es a plena vista. Mantenía el contacto con Kael a través de canales encriptados. Le enviaba informes sobre posibles talentos entre los estudiantes y profesores y sobre las tendencias del mercado que observaba. Él, a su vez, me mantenía al día sobre sus movimientos. Había estado usando los fondos que había acumulado durante años para construir silenciosamente una cartera de inversiones diversificada, un holding anónimo con sede en el extranjero. Estaba sentando las bases de nuestro arsenal financiero. El día clave llegó durante mi último año de universidad. La empresa de mi padre, Innovaciones Ricardo, anunció su programa de prácticas de verano para estudiantes de élite. Era la oportunidad que habíamos estado esperando. El puesto ofrecido era en el departamento de fusiones y adquisiciones, el corazón neurálgico del crecimiento agresivo de la empresa. Era una fortaleza casi inexpugnable. «Es demasiado arriesgado», le dije a Kael durante una de nuestras comunicaciones. «Estaré demasiado cerca de él, alguien podría reconocerme». «Nadie te reconocerá, Isabela», insistió él. «Ellos buscan a una chica gorda y rota. Tú eres todo lo contrario, y necesitamos a alguien dentro. Ha anunciado una nueva y masiva adquisición. Necesitamos saber qué es y cómo planea financiarla. Esta es nuestra única oportunidad de conseguir la información que necesitamos para el golpe final». El proceso de solicitud fue agotador. Cientos de los mejores estudiantes del país competían por un puñado de puestos. Pasé por 3 rondas de entrevistas. En la última, me encontré cara a cara con el jefe del departamento, un hombre llamado Julián, conocido por su arrogancia y su lealtad perruna a Ricardo.
Me sometió a un interrogatorio brutal, lanzándome preguntas técnicas y escenarios hipotéticos diseñados para hacerme tropezar. Pero yo estaba preparada. Respondí a cada pregunta con una calma fría, citando modelos financieros y estrategias que había discutido con Kael durante incontables noches. Vi la sorpresa en sus ojos, luego el respeto a regañadientes. 2 días después recibí la oferta. Lo había conseguido. Iba a volver al vientre de la bestia. El primer día en Innovaciones Ricardo fue como caminar en un sueño febril. El rascacielos de cristal era un monumento al ego de mi padre. El vestíbulo de mármol, las obras de arte carísimas, los empleados vestidos con trajes impecables que se movían con una mezcla de miedo y ambición, todo estaba diseñado para proyectar un poder invencible. Mi trabajo como interna consistía en tareas tediosas, analizar hojas de cálculo, preparar presentaciones, investigar empresas objetivo. Pero para mí era un tesoro. Tenía acceso a la red interna de la compañía. Y con las habilidades informáticas que Kael me había enseñado, no tardé en encontrar formas de acceder a servidores y directorios que estaban más allá de mi nivel de autorización. Era un fantasma en la máquina. Trabajaba sin descanso, llegando antes que nadie y yéndome la última. Mi dedicación impresionó a Julián y a los demás miembros del equipo. Me empezaron a dar tareas más importantes. Me incluyeron en reuniones sobre la Operación Titán, el nombre en clave para la adquisición hostil que Ricardo estaba planeando. Se trataba de una empresa de biotecnología con una patente prometedora. Ricardo la codiciaba y estaba dispuesto a pagar mucho más de su valor de mercado para conseguirla. Una tarde, mientras trabajaba hasta tarde, oí su voz en el pasillo. Mi padre. El sonido me golpeó con una fuerza física y tuve que agarrarme a mi escritorio para no caerme. Pasó por la puerta de cristal de la oficina, hablando por teléfono, demasiado absorto en su conversación para fijarse en la interna solitaria que trabajaba en un rincón. Pero yo lo vi. La misma postura arrogante, el mismo traje caro. El hombre que me había vendido por un puñado de billetes. La bilis me subió por la garganta. Me obligué a respirar hondo, a canalizar la oleada de rabia y convertirla en el combustible frío y concentrado que Kael me había enseñado a usar. Esa noche profundicé más que nunca en los servidores de la empresa y encontré lo que buscábamos, el plan de financiación para la Operación Titán. Ricardo no tenía el capital para la adquisición. Para convencer a los bancos y a la junta directiva, había hecho lo que mejor sabía hacer: mentir. Había inflado artificialmente los informes de beneficios de los 2 últimos trimestres, ocultando pérdidas en una de sus divisiones a través de una compleja red de empresas fantasma. Estaba construyendo un castillo de naipes sobre cimientos podridos. Era el mismo patrón de fraude que había usado para destruir a Kael. Hice una copia segura de todos los archivos, de cada correo electrónico incriminatorio, de cada hoja de cálculo falsificada. Encripté los datos y los envié a Kael. El mensaje que le adjunté era corto: «Tenemos al rey en jaque». Su respuesta llegó minutos después: «Excelente trabajo, socia. Prepara el tablero para el jaque mate». El acto final se desarrolló con la precisión de una operación militar. Kael, a través de su holding anónimo, comenzó a ejecutar la estrategia que habíamos diseñado durante años. Primero, usando la información que yo le había proporcionado, empezó a comprar sigilosamente acciones de la empresa de biotecnología. El objetivo de Ricardo. No para hacerse con ella, sino para crear un obstáculo y hacer subir el precio, obligando a Ricardo a endeudarse aún más para mantener su oferta. Segundo, inició una operación masiva de venta en corto de las acciones de Innovaciones Ricardo. Estaba apostando millones a que la empresa se desplomaría, una apuesta segura sabiendo que el escándalo estaba a punto de estallar. Era un movimiento audaz que, si salía mal, podría arruinarlo, pero no iba a salir mal. Mi papel era encender la mecha. Kael había cultivado durante el último año una relación con una periodista de investigación de un importante diario financiero, una mujer conocida por su tenacidad y su odio a la corrupción corporativa. Yo sería su fuente anónima.
Preparé un paquete de datos irrefutable, los documentos internos, los correos electrónicos, un análisis detallado que explicaba el mecanismo del fraude paso a paso. Envié el paquete desde una red segura una noche de jueves, programado para llegar a la periodista a primera hora del viernes. El viernes por la mañana llegué a la oficina y el ambiente era eléctrico. Ricardo iba a presentar su oferta final a la junta directiva de la empresa de biotecnología ese mismo día. Su victoria parecía inminente. La arrogancia en el aire era palpable. Julián y su equipo celebraban por adelantado. Yo me senté en mi escritorio y observé, sintiéndome como la calma en el ojo del huracán. A las 9:30 am, la historia se publicó online. Fraude masivo en Innovaciones Ricardo. CEO acusado de falsificar beneficios para financiar adquisición hostil. El efecto fue instantáneo y cataclísmico. Fue como lanzar una bomba de neutrones en el edificio. Los teléfonos empezaron a sonar sin parar. Los televisores de la sala de descanso, sintonizados en los canales de noticias financieras, mostraban titulares rojos parpadeantes. Vi a los ejecutivos salir de sus oficinas con los rostros pálidos de incredulidad y pánico. El precio de las acciones de Innovaciones Ricardo apareció en la pantalla, una línea roja en caída libre, desplomándose un 30%, luego un 40%, un 50%. Millones de dólares de valor evaporándose en minutos. La reunión de Ricardo con la empresa de biotecnología fue cancelada abruptamente. La Comisión de Valores anunció una investigación de emergencia. Los inversores empezaban a vender en pánico. El castillo de naipes se estaba derrumbando en tiempo real. En medio del caos, yo permanecí en mi escritorio, archivando documentos sin importancia con una concentración metódica. Mi serenidad era tan anómala que la gente empezó a fijarse en mí. Vi a Julián mirarme desde el otro lado de la sala, con una expresión de confusión en su rostro. A mediodía llegaron los abogados de la junta directiva. Convocaron a Ricardo a una reunión a puerta cerrada. Estuvo allí durante 3 horas. Yo esperé. Sabía lo que venía. Cuando la puerta se abrió, Ricardo salió. Pero no era el mismo hombre. La arrogancia había sido arrancada de él, dejando tras de sí a un anciano frágil y demacrado. Su traje caro parecía colgarle de los hombros. Su rostro era una máscara gris de conmoción. 2 guardias de seguridad lo flanqueaban discretamente. Había sido despojado de todo. Mientras caminaba hacia el ascensor, su última caminata por el imperio que había construido, su mirada vacía se cruzó con la mía. Se detuvo. Me miró fijamente y vi cómo su mente trabajaba, tratando de colocar mi cara. Yo era la interna, la chica silenciosa y eficiente, pero había algo más, algo en mi mirada tranquila y sin miedo. Me levanté de mi silla y di un paso hacia él, cerrando la distancia entre nosotros. No dije ni una palabra, no necesitaba hacerlo, simplemente lo miré. Dejé que viera en mis ojos todo lo que había sucedido: la montaña, la cabaña, el hacha, el ajedrez, los libros, el entrenamiento. Dejé que viera a la hija que había desechado, transformada en la personificación de su ruina. El velo de la confusión se rasgó en sus ojos y fue reemplazado por un horror tan profundo y absoluto que casi me dio lástima. Abrió la boca para hablar, pero solo salió un sonido ahogado. El reconocimiento lo golpeó con la fuerza de una revelación divina y terrible. Comprendió que su caída no había sido un ataque externo, había sido una implosión, y la semilla de esa destrucción la había plantado él mismo, hacía tantos años, en un camino de tierra en una montaña solitaria. Los guardias lo guiaron suavemente hacia el ascensor. Las puertas se cerraron, ocultando su rostro descompuesto. Y se fue. Mi venganza estaba completa. No había habido gritos ni confrontación, solo un momento de reconocimiento silencioso. La justicia poética, como Cael la llamaría. Esa tarde presenté mi renuncia. Nadie intentó detenerme. En medio del colapso, la partida de una interna era la menor de sus preocupaciones. Salí del edificio y respiré el aire de la ciudad. Era el mismo aire espeso, pero por primera vez se sentía ligero. Se sentía como libertad. Regresé a la montaña, a la cabaña que había sido mi prisión, mi forja y mi hogar.
Kael me esperaba en el porche, exactamente en el mismo lugar donde lo había visto por primera vez. Me acerqué y me detuve frente a él. «Se acabó», dije. Él me miró y por primera vez vi una sonrisa plena y sin reservas en su rostro. «No, Elara», respondió, «esto no es el final, es el principio». En los meses siguientes, el imperio de Ricardo se desmanteló. Kael, a través de su operación de venta en corto, obtuvo unos beneficios astronómicos. Usamos ese capital no para construir otro imperio, sino para empezar algo nuevo. Fundamos Forja y Cima, una firma de inversión diferente. Nuestra misión era encontrar y financiar a emprendedores brillantes y éticos que habían sido aplastados o intimidados por los gigantes corporativos. Nos convertimos en los campeones de los desvalidos, en los arquitectos de contraofensivas. No volví a ver a mi padre. Leí en las noticias que se enfrentaba a múltiples cargos federales y a una vida de litigios. Su nombre se convirtió en sinónimo de vergüenza y corrupción. Era un final más apropiado que cualquier castigo que yo hubiera podido idear. Mi vida ya no estaba definida por el peso de mi cuerpo o el desprecio de mi padre. Estaba definida por mis acciones, por mi propósito. Kael y yo éramos socios, iguales. La cabaña en la montaña sigue siendo nuestro refugio, un lugar al que volvemos para desconectar y recordar. A veces, cuando el viento sopla entre los pinos, todavía puedo oír el eco de una chica asustada llorando en la oscuridad. Pero ya no lloro con ella. Le sonrío, porque ella no sabía que su padre, en su intento de enterrarla, solo le estaba dando la tierra fértil que necesitaba para crecer.